buenas noches de viernes, como dice José Galindo, a las 5. Bienvenidos al Espejo. Hoy continuamos con las declaraciones exclusivas de este matrimonio de periodistas cubanos que ocupaban cargos importantes dentro de la prensa oficial. Él era director de un noticiero en Radio Rebelde y ella era la jefa de las páginas internacionales, nada menos que del periódico Granma. Y les voy a sumar a la mesa a otro matrimonio de periodistas cubanos que nos ayudarán a entender los mecanismos bajo los que funciona la prensa castrista. Yo le quiero decir castrista, eso que suena antiguo, pero el castrismo sigue ahí, nada de antiguo tiene. Bienvenidos, vamos de nuevo, vamos con los nombres. Aida Calviac Mora, que es, repito, la periodista de más alto rango, que yo sepa que ha desertado en muchísimo tiempo, porque incluso la otra periodista que había desertado de Granma, ¿cómo es que se llama? Mayrelis Cuevas. En el fondo tenía un trabajo de menos contenido, me da la impresión que del tuyo, pero bueno, no vamos a discutir eso. Su esposo, que ayer cumplieron aniversario de 4 años de casado, Abel González Veranes, ¿es tu segundo apellido? Sí. Veranes, cómo no. Y entonces tenemos por aquí a Adriel Reyes. Yo dije que eran periodistas de provincia, eso suena un poquito, a lo mejor... Con mucho orgullo y honor. Claro que sí, ¿no? Pero para mí es interesante cómo ustedes veían quizás a los periodistas capitalinos, ¿no? Desde Cienfuegos, que es donde trabajabas tú, y Damaris Taboada, tu esposa, que trabajaba en Camagüey, ¿verdad? Así que tenemos 2 matrimonios, me llama la atención, ¿no? Me imagino que el tema personal incide en la decisión de dar el salto y abandonar aquella trinchera, vamos a decirle así. ¿Es o no es? Bueno, pienso que sí. O sea, uno tiene una idea de futuro y entonces tiene que moverse hacia donde puede estar más cerca de ese futuro que sueña. Y bueno, se da ese salto y si puede ser en compañía. Muchas personas no pueden, o sea, tienen que posponer, tienen que reunirse, esperar quizás 1 año o 2, pero nosotros tuvimos la suerte de estar separados solamente 6 meses. Ustedes tuvieron que 2 años, ¿no? 2 años. Ha sido un poquito más agónica y tú aquí... Yo te voy contando los días. Primero, el primer día tenías 15, 20. ¿Cuántos días llevas aquí ya? Ya llevo como 24. Como 24 días, ¿no? Vamos progresando poco a poco. ¿Y tú llevas? 2 meses, voy a cumplir el día 20. Qué bien, o sea que tú estabas un poquito observando el terreno. Ella se lanzó inmediatamente. Me imagino que ustedes vieron el programa ayer donde ellos cuentan tanto cómo funciona Radio Rebelde, cómo funciona Granma. ¿En provincias era igual? Sí, un tanto, pues la dinámica al interior y en la capital de los medios en toda Cuba funciona de la misma manera. Incluso tiene su estigma o sus particularidades muy sitiadas en cada uno de los medios, ya sea radio, prensa escrita o televisión, pero al interior funciona en la capital. Quizás la visión habanocentrista o capitalina que se puede tener desde el interior del país pues nos relegue a un periodismo más cotidiano, quizás más asentado en las particularidades de cada territorio, incluso de las personas que conviven o que viven allí en tu provincia, y se hace menos nacional la visión, por supuesto también, pero desde las particularidades de lo que hacemos y cómo se hace y los medios que utilizamos, pues está muy parecido. ¿Y la censura es tan efectiva en provincias como en la capital o como en los periódicos y los medios nacionales? A mí me parece que en provincia funciona un poco más, tienes al cerco mucho más apretado. Ah, es más duro. Es más duro, que era más sí. fácil salirse de ella, ¿no? No considero así. En provincia la censura es mucho más dura porque es un número menor de personas, las poblaciones se mueven, es mucho menor también y puedes controlar este grupo de periodistas de una manera mucho más fácil. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Ibas a decir algo, disculpa. Sí, ahí yo discrepo un poco con lo del tema de que el cerco es más cerrado. O sea, lo de la responsabilidad que tiene un periodista en Granma, por ejemplo, o sea, de esa se libra un poco a quizás un periodista que esté en un medio pequeño que dice, bueno, el alcance va a ser un poco menor. Entonces se vive con más miedo. El regaño, digamos. Sí. Porque tú dices, Dios mío, si me equivoqué y puse la palabra inadecuada. Exacto. Difiere un poco en eso porque a un periodista de provincia es más fácil llevarlo a la oficina de un funcionario del partido. Sí, pero estoy hablando sobre todo de repercusión. Sí, exactamente. En cuanto a repercusión, incluso haces un trabajo crítico en una provincia
y ya no te llama tu director, te puede llamar directamente el funcionario del partido, que para llamar a alguien a una oficina del partido es como... Es decir, ¿a dónde los tendrían que llevar Sí, pero ustedes? del partido provincial a nosotros nos llevan al comité central si los medios, la mayoría de los medios está alrededor del comité central. O sea, por eso te digo, incluso, sobre todo en el tema de la información internacional, por ejemplo, o sea, tú a lo mejor haces un reportaje quizás y no te interesa qué pueda pensar la Embajada de Japón en Cuba sobre el tema. Pero cuando uno asume esas responsabilidades del periódico Granma, tienes que pensar en lo que va a pensar y valga la redundancia, disculpen, lo que va a decir el embajador de Japón, incluso la secretaria del embajador de Japón, porque cualquier cosa de esa puede repercutir, y entonces una llamada y son los ojos encima de... Mira qué interesante, están discutiendo dónde hay más censura, no dónde hay más libertad, ¿no? ¿En provincias o en la capital? Yo ahora voy a ser de juez de aquí, de abogado del diablo. Yo me imagino que para Granma era una época, sobre todo cuando Fidel estaba lúcido, si alguna vez lo estuvo, que dicen que leía el periódico y que él era el principal censor y entonces era terrible porque si Fidel Castro llamaba y decía este periodista escribió algo, estás en un problema un poquito más grave que si es el secretario del partido de la provincia. Allí fluye lo de los tres tipos de medios y siempre, por supuesto, la prensa plana impone el reto de lo percedero, de lo que dijiste por el radio y ya luego ayer nadie se acuerda, y de lo que en la televisión pues tiene que repetirse para tú volver a ver la imagen. No le ocurre al periódico, que se queda guardado y que tú lo revisas cuando quieres, o que las personas concurren a él para un revisionismo de cualquier tipo. La palabra escrita siempre es más peligrosa. Claro. Pero Alberto Padilla, el poeta. Ahora una página digital de una radioemisora local, digamos, de una provincia. Ahora que hay internet. Y ahora entonces la página digital de una que sea nacional. O sea, el oficialismo se nota mucho más en una que es nacional que en una provincial. O sea, que lo que noto es que se sentían ustedes totalmente vigilados, Son más ¿no? interesantes las páginas web, yo diría. Una página web de una radio local, de una televisión local, del medio X, es más interesante, o sea, por lo menos es más ¿Tú notas cercano. más atrevimiento? O más cercano, como más decía cercano, ella, al pueblo. Es más cercano al pueblo que lo puede ser un medio de prensa Sin nacional. embargo, yo creo que invitaron a los periodistas a ser sinceros, y hubo un periodista, no sé si es de Oriente, que habló algo sobre un proyecto que Ramiro Valdés estaba dirigiendo y terminó en la cárcel, ¿no? Ahora yo no recuerdo exactamente el nombre, no conocen el caso, no se conoció. Bueno, el caso que yo conozco de un periodista que fue el corresponsal de Granma en Santiago de Cuba, o sea, que nunca quedó claro el motivo por el cual él estaba en Villa Marista, pero... Condenaron a 15 años, yo creo, ¿eh? No fue ni uno ni dos. Entonces, o sea, es una cosa tremenda, es un escarmiento tremendo, porque el propio Raúl Castro había dicho que, y siguen repitiendo con esa cara de palo tremenda, que se sincere en la prensa. Vamos a ver ahora un reportaje o algunas imágenes yo le llamo la muela sobre el periodismo. Tú me disculpas, ¿no? Si no, mira para que tú veas. Así resumía nuestro comandante en jefe el papel de la prensa cubana, y es que el periodista, por sobre todas las cosas, es un guerrero que, armado con las palabras, un lente, un papel, acompaña a la historia. Una catástrofe, una guerra. A lo largo del proceso revolucionario cubano, la prensa ha sido decisiva en la defensa de nuestras verdades, desmontando campañas manipuladoras, reflejando el acontecer nacional, acompañando a nuestros líderes, sirviendo al pueblo desde la verdad y con la verdad. Y es que ser periodista es asumir con entereza el compromiso con la realidad, defender los ideales cueste lo que cueste, lo mismo en la redacción de un medio que en una calle. Somos periodistas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aunque no resulta fácil, aunque el camino se nos muestre empedrado, aunque siempre habrá quien querrá hundirnos, desacreditarnos, los periodistas cubanos somos y seremos, como dijera el apóstol, soldados al servicio de la paz. A mí me parece horrible, ustedes me disculpan, lo digo con toda seriedad. Fíjate, primero el manejo de la verdad, defender la verdad y defender los ideales. Cualquier tipo de despistado oye eso y dice, escucha, qué bonito, mira estos periodistas cubanos pero Y en cierta medida funciona.
me parece que en eso de ser soldados es que hemos pecado por exceso, ¿no? O sea, ahora recordaba yo una conferencia de prensa, o sea, en la que pueden ser invitados los periodistas nacionales, pues, de provincia también, y los periodistas internacionales, ¿no? O sea, la prensa acreditada, la prensa extranjera acreditada en Cuba. Las preguntas más agresivas, más agudas, más indagatorias, por decirlo de alguna manera, generalmente son de la prensa extranjera. ¿Por qué? Porque los periodistas cubanos saben que siempre va a haber un funcionario, puede ser del Comité Central, o sea, incluso ellos son los moderadores a veces de esas mismas conferencias, que te está mirando, o sea, hasta dónde vas a llegar, qué vas a preguntar, o sea, ¿quién es fulano? O sea, si son los nuevos periodistas que llegan, ¿quién es fulano? ¿Por qué preguntó tal cosa? Entonces te estás jugando, por decirlo de alguna manera, que no te inviten a ninguna otra conferencia o que no te lleven a ningún otro, o sea, no te dejen asistir, no te dejen cubrir ningún otro acto de primer nivel, o ser vetado del mundo del periodismo simplemente por meter la pata en alguna... Para que no exista la desfachatez en una conferencia de prensa de que a una persona determinada, a un periodista determinado, le dicen, mira, para que no te quedes sin nada, tú haz esta pregunta. Y ya, o sea, sugieren las preguntas, ¿no? No, sugieren, no, te toca esta. Haz esa pregunta, para que quede como que la prensa cubana también hace una pregunta en una conferencia de prensa. Yo he visto artículos que a veces me da la impresión de que están escritos en algún cuarto oscuro y que el periodista solo puso la firma. ¿Es eso posible? ¿O ya saben quiénes son los periodistas que pueden utilizar para determinadas cosas? Funciona de las dos maneras. ¿Sí? A veces hace falta, hay una cobertura determinada y hace falta que se diga esto. Entonces, es preferible que se diga esto y de esta manera. Por lo tanto, hace falta un periodista que ponga solamente su firma. ¿Y cuál es ese cuarto oscuro? ¿Dónde escriben ese artículo? Puede ser en el Ministerio de Relaciones Exteriores, puede ser, o sea, en hay el mucho... propio Comité Central, sí, claro. en la oficina del presidencial también puede ser. Exacto. Y, ¿de dónde se nos sale de periódico? Y también están, o sea, uno llega con una propuesta, como decíamos, y entonces va pasando por tantos filtros, por tantas manos que se toman la libertad, con total desfachatez y respeto por el periodista que lo escribió, de sumar o quitar. Y después, al otro día, te encuentras con el periódico que de lo que tú escribiste, lo que quedan a lo mejor son 3 párrafos. Esa sí es una tendencia que se repite, yo creo que a lo largo de toda la isla. Sí. Es decir, es más recurrente que tu texto pueda cambiar tanto que luego tú puedas descreer, incluso ser el autor del mismo. ¿Qué ha pasado? Sí, suele pasar con frecuencia e incluso alguna que otra vez a casi todo el mundo le tiene que haber pasado, porque cuando se es incisivo en algún criterio o cuando haces demasiada fuerza sobre algo que no debe aparecer o no de esa manera en que uno lo escribe, pues puede ser arreglado. Cómo no, bien, para quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando con periodistas cubanos recién llegados relativamente, ya lleva apenas unos días, 2 años, unos meses, también 1 o 2 meses acá. Aida, sin demeritar a nadie, a mi modo de ver, la periodista de más alto rango, desde que yo tengo noticias, que ha, sé que no te gusta la palabra desertar, que ha decidido dar el salto, vamos a llamarle así, que ahora está entre nosotros, se ha ubicado en el lugar correcto desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a decirlo, o se ha sincerado. Se ve que tú eres una mujer idealista, ¿no? Que me da la impresión que soñaste ser periodista, tienes que haber sido una estudiante ejemplar, porque, por ejemplo, yo no pude estudiar periodismo no solo porque no era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, que era un requisito, por lo menos cuando yo me gradué de preuniversitario, sino, tengo que ser sincero, porque no tenía 98 puntos, que era el mínimo de promedio que se exigía durante los 3 años de preuniversitario para poder ser periodista, porque como era tan reducido te la ponían bien dura. O sea que si tú estudiaste periodismo tienes que haber sido una alumna, me imagino, de 90 y tanto y además militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo se te va derrumbando ese sueño? ¿No? Porque te noto, tienes que haber sufrido. Cuando tú vas aquí tienes que escribir exactamente algo distinto a aquello en lo que crees. ¿Cómo es ese momento? Tiene que ser muy duro, ¿no? Es un proceso acumulativo. Entonces, yo no puedo decir cuándo empecé a desear, o sea,
uno con decepción, ¿no? O sea, ¿por qué razón el lugar donde yo voy a realizarme no va a ser el lugar donde nací, o sea, el lugar al que tengo derecho per se? Es un proceso acumulativo, como le decía, entonces uno vas encontrando barreras y van cambiando de lo mismo los artículos que van matando la iniciativa, ¿no? O sea, y de alguna manera secuestrando de las aspiraciones y hasta que uno dice, bueno, ya, es el momento, si no lo hago ahora, porque la juventud no dura para siempre y, o sea, la juventud es el momento de comenzar a construir, ¿no? Y entonces... Tienes 29 años, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso también pasa por el respeto a la profesión que tú tengas. Mi abuela, que en paz descanse, decía, si vas a ser médico, sé un buen médico. Si vas a ser mecánico, sé un buen mecánico. Y yo creo que también estaba en tu opción, es decir, mira, no estoy de acuerdo con que me quites estas letras de este artículo también. Está en tu opción y en el respeto que tú le vayas a poner a las cosas que tú vas a hacer. Porque yo, amén de todo lo que hemos dicho, también hay mucha gente como nosotros, de nuestra propiedad, que están pujando y que están diciendo cosas valientes. Dentro del periodismo oficial. Dentro del periodismo y entre líneas también lo están diciendo. Yo intenté hacerlo y, bueno, llegué al techo. Llegué al techo y decidí por mi vida igual que lo hicimos todos. Pero hay gente que lo están haciendo. Y también pasa mucho por el respeto que tú le tengas. Si tú dices, de aquí no me cambia una línea nadie te lo hace. Porque tú lo permites. Si usted, no, bueno, si usted no permite, a mí, es decir, en mi caso yo no lo permitía. Yo no lo permití. En muchas cosas, una vez recuerdo... ¿Pero no pagaste un precio por eso? Una vez recuerdo que fui a un trabajo voluntario y un señor me dijo... ¿Y era voluntario, verdad? Un señor me dijo en ese trabajo voluntario, mira, a mí me parece que es poco rentable venir a este trabajo voluntario, alquilar tantos camiones y venir hasta este lugar. Y ese señor me lo dijo en décima, porque era un campesino de más de 70 años. Y así mismo yo lo saqué en mi reporte. Después me llamaron la atención, pero ese hombre salió. Tremendo, ¿no? Ahora, hay que rendir homenaje, yo lo rindo por lo menos, a los periodistas independientes que, como decía, en algunos casos son personas que no tienen la preparación técnica, intelectual, académica, etcétera, pero que hacen cosas muy sencillas. Yo voy a repetir aquí una imagen que a mí me impactó mucho y que yo creo que he investigado, estaba al alcance de todos. Cualquier periodista de cercano podía verla, que es esta mujer que se mueve de esta triste manera en La Habana. Veamos. Moreno Verde. ¿Desde cuánto tiempo lleva así? Yo llevo hace 14 años sin prótesis. ¿Y sin sillón de ruedas cuánto tiempo lleva? Hace como 4 meses. 4 meses. ¿De dónde vienes caminando más o menos? De Marenada, ahí de 33 por mi casa. O sea, serían más de 1 kilómetro caminando, más de 2 o 3 kilómetros. Más o menos. Y así es como tú te transportas. De otra manera, si yo estoy cansada de ir al consultorio, a militar, a hacerme placa, a todo y no he podido resolver nada. Si hace 14 años que tengo la placa en el piso y no me han dado solución, ¿qué tú puedes esperar? O sea, en esta social no te ha resuelto el problema tampoco de... Nada, ni el servicio social ni nada. Nadie. No tiene servicio. Ido a vivienda, ido a beque, lleva certificado, ve aquí, ve allá. Nada, no resuelto nada. Un aplauso de verdad para el periodismo independiente, que hace una cosa de carácter social, sí. No hablo nada de política. Hay cosas curiosas. Cuando la Primavera Negra del año 2003 se dijo que se descalificó a muchos de los periodistas independientes diciendo que ellos no eran periodistas porque no habían estudiado periodismo. Pero en los países democráticos, para ejercer el periodismo, no es necesario haber estudiado periodismo, no es necesario tener idoneidad, que es una discusión que hay en algunos países, estar colegiados, que es un invento que se hizo en la República. El primer colegiado de la Escuela de Periodismo de Cuba, lamentablemente, era Batista, ¿no? Y de ese modo controlaban también la prensa, que era inmensamente mucho más libre en aquella época que lo que es hoy. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con estos testimonios excepcionales de periodistas cubanos. Yo les quiero hacer una pregunta aparentemente frívola.
pero de verdad que siempre me he preguntado, ¿por qué la prensa oficial cubana, cuando habla de los dirigentes, por qué la censura y la cursilería van de la mano? O sea, el modo de redactar, estábamos viendo ahorita, ¿no? Toda esta cosa de generaciones amadas que logran en la trinchera. O sea, ¿eso se lo exigen o es parte de o nunca se han observado ese detalle, ¿no? Por ejemplo, tú hablas muy preciso, ¿no? Es rarísimo en un periodista cubano. Los periodistas cubanos florean, usan adjetivos rimbombantes. Un periodismo como yo creo que forma almibarado, parte, ¿no? A mi modo de ver, forma parte del idealismo con que hemos sido todos criados. Es el idealismo el que en un momento determinado te hace tener una gran cantidad de sueños y tú escribes a la medida de esos sueños, solo que las realidades después van diciéndote, bueno, esos sueños son de otra manera a la que tú estabas soñando. ¿Y no serán que con tantos adjetivos esconden la ausencia de verbos importantes? Pudiera ser, sí. Definitivamente, o sea... ¿No te gustó mucho la pregunta? No, me dejó pensando. Sí, ¿no? Observa que hay toda una retórica poética rara. O sea, quizás como me dedicaba más a lo del tema internacional, o sea, ahí hay menos espacio para ese tipo de cosas, o sea, por suerte. Y yo también lo veo como una tendencia generacional. Sí. Quizás en personas más anquilosadas, en años de revolución o en años de una visión más cerrada, pero me parece que estamos o asistimos nosotros a una generación más polémica, más inquisitiva, más cuestionadora en muchos de los temas que para los más mayores pues eran vetados. Y eso también está en la propia formación que ya pues últimamente intentó dar la academia, que siempre hubo pues un divorciamiento entre los paradigmas comunicativos, pudiéramos llamarle, que impartía la academia y la realidad que luego teníamos en la práctica en cada uno de los medios, pero quizás en los más jóvenes pues se fue haciendo de otra manera. Y la academia en que estudiamos, que fue la de Villa Clara, que no fue la de La Habana también. Que es la otra cosa. ¿Qué esperas del futuro? ¿Estás consciente de que a lo mejor no puedes ejercer el periodismo o que descubres otra vocación? Yo he conocido tanta gente aquí que ha descubierto otra vocación. ¿Estás dispuesta? Dispuesta, o sea, cuando decidimos dar este paso, sabíamos que quizás no podríamos ejercer periodismo, o sea, estamos abiertos a todas las posibilidades, y explorar es la palabra. Bueno, siempre quedan los blogs, ¿no? Ahí podemos también aquí decir lo que queremos. ¿Estás tú también listo para...? Es duro Seguramente. Duro oficio el exilio, decía un poeta turco que era comunista, por cierto, ¿no? No, pero el exilio nos ha tocado a todos los lados del espectro ideológico. Nos vamos a una pausa, regresamos con estos testimonios excepcionales de periodistas cubanos.